Comenzamos la clase de hoy. Hoy va a ser un repaso de lo que hemos dado durante este tiempo con relación a la escatología. Y en un principio estuvimos viendo un texto escrito por Salomón en Eclesiastés capítulo 3:11. Os leo: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí vemos una declaración del salmista de que Dios ha puesto en nuestros corazones, en el corazón del ser humano, ¿el qué? Eternidad. Amén. Por lo tanto somos eternos. No estamos aquí un tiempo y desaparecemos, sino que somos eternos. De ahí dice la palabra también, y Dios desde el principio hasta el fin. Encontramos dos tipos de escatología: la escatología personal y la escatología general. La escatología personal es la que abarca nuestra vida, la vida desde que nacemos hasta que morimos y nos vemos en la eternidad, ya con un cuerpo glorificado, según las Escrituras. Y la escatología general abarca nuestras vidas, pero también abarca las señales, los eventos, los acontecimientos que van a acontecer en esta tierra, en este cielo y en los nuevos cielos y en la nueva tierra que vendrá en el futuro. Estuvimos hablando de 7 etapas. No sé si os acordáis, yo creo que ya, como hace tanto tiempo de esto, quizás ya no os acordáis, pero son muy sencillas. Pero antes vamos a leer un texto que tiene que ver en el Salmo 139, 13, dice así la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, soy una creación maravillosa. ¿Te has dado cuenta? Estoy leyendo en otra versión, Dios habla: soy una creación maravillosa. En la tuya diré: estoy maravillado. Pero por eso te doy gracias. Todo lo que hace es maravilloso. Y de eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue formado en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo había anotado en tu libro, como fui formado, y ya Dios le dio un tiempo de vida. Aquí podemos ver cómo Dios interviene en el vientre de la madre cuando nosotros somos concebidos. Y desde ahí nuestro cuerpo se va formando poco a poco y Dios es consciente de nuestra formación, de tal manera que el salmista decía: estoy maravillado, esta obra es maravillosa. Y dice la palabra también, declara que desde ese momento, el día que fuimos concebidos, desde ahí ya Dios nos ha puesto un tiempo para vivir aquí en la tierra. No lo sabemos el tiempo que tendremos, pero estuvimos viendo que el ser humano vivió, el más longevo, 969 años. 777 en Lamé, después pasó a 120, después bajó a ¿cuánto? 70, 80 años son los que se está viviendo ahora más o menos. Y Daniel capítulo 12, 13 dice: y tú, Daniel, vive tranquilo hasta el día de tu muerte. Cuando llegue la hora final, te levantarás entre los muertos para recibir tu heredad, tu premio. Hemos contemplado tres textos de las Escrituras que lo estuvimos compartiendo para contemplar la escatología personal, donde podemos ver, en primer lugar, de que somos eternos, tenemos un corazón eterno. En segundo lugar, desde la creación, de la formación en el vientre de la madre, Dios es consciente, Dios vio, Dios formó todo eso. Y en tercer lugar, la declaración a Daniel: Daniel, tú vive tranquilo hasta que te lleguen los días de tu muerte. Cuando llegue la hora final, te levantarás, es decir, resucitarás, y al resucitar recibirás tu heredad, es decir, tu cuerpo nuevo glorificado.
Y de ahí estuvimos viendo pues las etapas de la escatología personal. Primero vimos el nacimiento que no hemos nacido por casualidad, somos una obra maravillosa, ¿eh? Eso lo tenemos que tener siempre presente. No somos algo ahí, bueno, porque se le ocurrió, no, somos obras maravillosas de Dios. Y como somos obras maravillosas de Dios, pues nuestro estímulo tiene que estar pues en su medida, para que no nos devaloremos ni nada, y más en el segundo paso. En el vientre de la madre, segundo, la entrada a este mundo, la entrada al mundo espiritual. Estuvimos viendo de que en el tiempo que Dios nos concede aquí en la tierra, tenemos la oportunidad para nacer de nuevo. Ahí decidimos nosotros nuestra eternidad en Jesucristo. Él llama a nuestra puerta, si nosotros le recibimos, Él viene, perdona nuestros pecados, nos da la salvación y la vida eterna, ya que Dios nos creó para que fuéramos eternos, pero el hombre, la mujer, no desobedeció a Dios, y al desobedecer le vino el pecado, y por el pecado la muerte, que es la separación de Dios. Entramos en este mundo en un estado de muerte, de separado de Dios, pero Dios, que es amor, nos da la oportunidad ¿de qué? De recibirle, de volver a tener la vida eterna y esa relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el momento donde tú decides. Ya Dios lo deja que el hombre, que el ser humano, decida cuál va a ser su eternidad. Si decide por Cristo, entra en el mundo espiritual y entra en una relación con Dios, como al principio. En el 4 deja este mundo, que es decir, la muerte. Entramos por la muerte, tanto los que hemos nacido de nuevo como los que no han nacido de nuevo morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y todos nos vamos a encontrar un día con la muerte, todos. Pero hay otro estado, que es el estado intermedio, momento donde morimos. Ya no se acaba todo, sino que hay, dice la palabra, este es aquí consolado, y tú, dice la palabra, ya sabes lo que está diciendo para aquel que no tiene a Dios. Pero el que tiene a Dios, este es consolado aquí. Aquel hombre pobre que murió y fue llevado ¿a dónde? Al Hades, al seno de Abraham. Dice, este aquí es consolado. Y también tenemos otro texto que nos dice, de cierto te digo que hoy pues va a estar conmigo. Es decir, cerrar los ojos aquí es entrar en la presencia de Dios, donde la Escritura nos habla de que allí somos consolados. Habla de un consuelo. En sexto lugar es la resurrección de nuestros cuerpos. Habrá un momento donde nuestros cuerpos serán resucitados. Dice la Escritura que se oirá voz de mando, voz de trompeta y voz de arcángel de Dios, y los muertos en Cristo serán resucitados, y nosotros, si estamos viviendo en ese momento, seremos arrebatados. Por lo tanto, recibiremos un cuerpo nuevo, tanto los que han muerto como los que seremos arrebatados. Porque dice que, os digo, un misterio, en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, serán renovados. Y de ahí, en último lugar, es la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. La eternidad con Dios, para aquellos que hemos recibido a Jesucristo o que han recibido a Jesucristo, les da la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, es una promesa de Jesucristo. La persona lo recibe su cuerpo nuevo, ya glorificado, transformado a la imagen de Jesucristo. Estuvimos viendo cómo será nuestro cuerpo glorificado, que será igual que el de Jesucristo, igual, semejante al de él, y pasaremos a la eternidad, a vivir con Dios por toda la eternidad. Y también los que no tengan a Dios vivirán una eternidad, pero en el lago de fuego. Eso es lo que estuvimos viendo en resumen sobre la escatología personal. Si tenéis alguna pregunta, os queréis alguna aclaración, que os aclare, lo que sea, pero por ahí estuvimos viendo, por supuesto con más detalle, con más texto y con más cosas, pero estuvimos viendo eso. Estos 7 pasos que pasaremos los seres humanos: el nacimiento, la entrada al mundo el mundo de pecado, separado de Dios,
la oportunidad de conocer a Jesucristo, vivir la vida espiritual aquí en la tierra. Es un privilegio poder relacionarnos con Dios, cantar, alabar, bendecir, pedirle que nos perdone nuestros pecados, pedirle que nos ayude, que nos dé fuerza, poder contar con una ayuda superior a nosotros, que es el Espíritu Santo que camina con nosotros. Después el momento, la esperanza de que aunque cerremos los ojos, los vamos a abrir la presencia de Dios. La esperanza de recibir un cuerpo nuevo y vivir con Dios por toda la eternidad. Cuando nosotros tenemos eso, vamos a vivir la vida pues mucho mejor, y sobre todo cuando ya hemos llegado a unos años, que sabemos que se nos acaba, que esto es como una velita, que tiene su fin aquí en esta tierra, y mientras tiene 30, 40 años, pues ni piensa en eso, porque te cree que es eterno. Cuando uno trabaja, nunca se cree que se va a jubilar, por eso no cotiza mucho por la jubilación, pero llega un momento que te jubilas y te dan lo que has cotizado. Pues lo mismo prácticamente, lo que hemos recibido, eso es lo que vamos a tener en el cielo. Hemos recibido la herencia de Dios, la herencia de Jesucristo, pues recibiremos esa herencia, la herencia de Dios. ¿Os dejé claro ese tema? ¿O tenéis alguna duda, lo que sea? ¿Alguna pregunta? Aprovechad, porque ya para la semana que viene tendré ahí otros estudios, estaré ahí en otro tema seguro. Ahora es el momento, puedo explicar. Pues si no tenéis, está claro, eso nos va a ayudar mucho. ¿Ven? Esto nos va a ayudar mucho en ese tiempo donde se nos acerca el momento y nos vamos a encontrar con Dios. La semana pasada, pues un hermano partió para con el Señor, por lo menos conocidos nuestros que lo hemos tratado en el hospital, y ese hermano entró por unos momentos en un poquito de una situación como creo que entraremos todos. En un principio un poco de temor, un poquito como, o decirle, miedo, si hemos recibido el perdón de Dios tal, y sobre todo si entramos y salimos. Pero una vez que ya pues acepta eso, acepta el amor de Dios, el perdón de Dios, la relación con Dios, entra en ese camino de paz, de seguridad y de confianza, y como que te abandona al Señor. Viene el Espíritu Santo dándote esa paz, esa certeza, esa seguridad, que ya se refleja en el rostro de la persona cuando cierra los ojos aquí. Tener una visión clara de esto nos va a ayudar mucho para entender los problemas, las dificultades o la vida, en este caso, cotidiana. De ahí pasamos al segundo tema, que es la escatología general. Por ejemplo, ¿se acordáis lo que significa escatología? El estudio de los últimos tiempos. Son dos palabras en una. Escato, que lo que significa es lo último, lo final, lo porvenir, lo postrero, lo que nos espera a esta tierra que no está tan lejos ya. Los científicos están asombrados de lo rápido que va el cambio climático. Va mucho más rápido. El océano subió, ¿cuánto? 20 centímetros. 20 centímetros, decía el otro día un científico. 20 centímetros, ¿sabes lo que son 20 centímetros? Por todo el hielo que se está derretiendo por el tema este del cambio climático. Y logía, logo, pues estudio, discurso, tratado, palabra, por lo cual la escatología es el estudio de los últimos tiempos, de aquellas cosas que nos esperan y que nosotros tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer nuestra escatología personal, porque vamos a ser nosotros, los seres humanos somos escatológicos, porque tenemos un principio y pasaremos por diferentes esferas, por diferentes etapas, hasta encontrarnos con la promesa de la vida eterna con el Señor en el cielo. Jesús profetiza sobre los últimos tiempos. El Antiguo Testamento está lleno de profecía sobre el reino de Dios, sobre el Mesías y sobre la venida del Mesías. Podemos leer Daniel, podemos leer Isaías, podemos leer Zacarías, podemos leer Joel, podemos leer algunos profetas más que hablaron en profecía con relación a su época que estaba viviendo y con profecía para los últimos tiempos. Y de ahí que habla sobre los últimos tiempos, está relacionado a veces con el sol, la luna, las estrellas, el cielo serán conmovidos, todo esto, que los cielos serán enrollados como un pergamino, todo eso habla, en este caso, las profecías.
Y por ahí vemos realmente que las profecías no tiene un enfoque solamente presente, sino que es futuro para toda la eternidad. Como le dijo el Señor a Daniel, tú cierra estos libros porque estas palabras son para los últimos tiempos. Jesús profetiza cuando sale del templo, y una vez que sale del templo, pues salen con los discípulos y ven el templo. Era una de las maravillas. Y se quedaron pues admirados, y seguro que le diría, mira Señor, mira esto, mira esto, mira lo otro. Y Jesús le dice, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces eso fue en el templo. Y dice que cuando llegó al Monte de los Olivos, le preguntaron los discípulos sobre 3 temas que creo que tuvieron que elaborar mucho estas 3 preguntas. Porque irían hablando, tuvieron que pasar desde el templo, que está retirado, bajar por el torrente de Cedrón y subir un poco lo que es el Monte de los Olivos. 3 discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Creo que nosotros lo podemos ver como preguntas ahí normativas o preguntas que han surgido. No, ellos tuvieron que hablar entre ellos para ver realmente qué preguntarle al maestro, para que el maestro le pudiera responderle. Gracias a estas 3 preguntas, gracias a la elaboración de estas 3 preguntas, nosotros tenemos una visión, y Jesucristo nos dejó una visión de escatología hasta el final de los tiempos. Si no le hubieran preguntado, pues quizás Jesús no le hubiera dicho nada. No le hubiera dicho nada. Entonces estuvimos viendo la primera destrucción del templo. Esa profecía se cumplió ¿en qué año? En el año 70. Un general romano entró por la ciudad, destruyó la ciudad. Pero hay un detalle histórico, es que le dio la oportunidad a todos los que estaban allí que salieran de la ciudad. Que salieran de la ciudad. Los que no querían, porque ellos venían para conquistar la ciudad y conquistar la revuelta que había en aquella época. Del año 66 al año 70 había muchas revueltas en Jerusalén. Hombres que querían tomar sus tierras. Y allí había un hombre llamado José de Matías, o Flavio Josefo en latín, que él era un hombre en estrategia. Y lo prendieron. Tito lo prendió y le dijo que él sería el nuevo emperador. Entonces se lo llevaron para Roma y dice, bueno, cuando se cumpla la profecía, pues entonces ya veremos qué hacemos contigo. Se lo llevó de esclavo, lo aceptó en su casa y se cumplió esa profecía. Este hombre fue nombrado emperador y de ahí le dio el título de historiador. Y él pudo escribir las guerras judías, las antigüedades judías, y él lo relata todo en esos 2 libros que tiene, que se puede leer y que están todavía aquí, y cuenta cómo fue todo aquello, cómo fue la destrucción del templo. Había una profecía que Jesús le había dicho a los discípulos: cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, huid, escapar por vuestras vidas. Ay de las que estén encintas en aquellos tiempos, mirad y orad para que no, en este caso aquellas que estén encintas, que decir, para que no sea en invierno, sino que ellos pudieran salir corriendo y guardar su vida. Efectivamente, aquellos que estuvieron atentos a la palabra de Dios, a lo que Jesús le había dicho, salieron de Jerusalén y se extendieron por todos los sitios. Se extendieron por Grecia, Babilonia, Egipto, Europa, por todos los sitios, porque supieron, porque estuvieron atentos y porque recibieron esa palabra y salieron de Jerusalén. No era tiempo para quedarse y guardar la ciudad. No era tiempo para guardar el templo. El templo le había dicho que sería destruido. El templo se destruyó accidentalmente, según el historiador, que un general romano pues derramó el fuego y se prendió el fuego entero. El templo estaba adornado de hermosas ofrendas votivas de oro. Entonces se cumplió la profecía porque desmontaron todas las piedras una tras otra. ¿Sabéis para qué? Para coger el oro que se había mezclado en la junta de las piedras. Y ahí se cumplió la profecía. En segundo, Jesús habla de señales religiosas. Mirad que no os engañéis, porque vendrán falsos profetas
con falsas doctrinas, señales sociales, que habrá guerra, hambre, violencia, pestilencia, los últimos tiempos, señales climatológicas, terremotos, volcanes, tsunami, sequía. Y tú dirás, bueno, pues eso lo ha habido siempre. Sí, pero hay un detalle que no se nos tiene que escapar, y es que será en diferentes lugares a la vez. Guerra, ahora mismo hay guerra, ahora mismo hay terremotos, ahora mismo ha habido pandemias, muchas pandemias, pero en diferentes lugares. Esa es la clave, esa es la señal que tenemos que tener en cuenta cuando haya un terremoto, por ejemplo en Turquía, otro en Londres, otro en España, otro en Francia, otro en Italia, otro en Nueva York, todos juntos. Imagínate el caos que sería eso para la humanidad. ¿A dónde iban a salir los bomberos? ¿A dónde iban a salir tantos cuidadores? Pues vendrá eso, ocurrirá eso. Y esas son las señales de los últimos tiempos, señales como cosmológicas. El cosmos dice, en el cielo, las estrellas, la luna, dice que caerán, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. También habla de señales espirituales, la falta de fe y la apostasía. Se levantará lo que es la apostasía, es decir, negar de la fe. Porque en los últimos tiempos habrá un falso profeta que tendrá autoridad, pero al mismo tiempo tendrá poder para hacer milagros, y milagros extraordinarios. Ya eso lo hemos dado, que engañará, si es posible, dice la Escritura, aún a los escogidos. De ahí la importancia de prepararnos, de estudiarlas, de leer estas porciones de las Escrituras que tienen que ver con la escatología. Mira, la Biblia habla de historia, podemos leer parte de historia del pueblo de Israel, podemos leer la historia de la Iglesia. La Biblia habla de poesía, de proverbios, podemos leerlo, de proverbios sabios. La Biblia habla también de muchas cosas, pues dentro de todo eso hay una parte que es escatológica. Y dentro de la escatología nosotros tenemos que saber dónde está. Por ejemplo, decime un libro que hable de escatología. Apocalipsis, dime otro, más fácil. Daniel, dime otro. Mateo, Juan. El único libro que no habla de escatología es Juan. Habla de escatología personal. Pero hay 3 libros en los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo nos habla, Ezequiel sí. Mateo nos, ¿en qué capítulo? 24. Mateo 24. El Marcos, ¿qué capítulo? Capítulo empieza por el 1 y termina por el 3. 13. Lucas. Así como vamos a saber escatología. Lucas empieza por el 2 y termina por el 1. 21. Pero también habla el Primera de Tesalonicenses, ¿se acordáis? Primera de Juan, también habla de escatología sobre el anticristo y todas esas cosas así, ¿sí? También habla Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Santiago, Segunda de Pedro. Hay porciones de las Escrituras que están muy relacionadas con la escatología. Por ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 3, nos habla de que los cielos y la tierra se fundirán ardiendo y desaparecerán. Y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis es el libro que habla de escatología, desde el capítulo 4 al capítulo 19 hasta el 22, ¿no? Pero el capítulo 4 al capítulo 4, cuando Juan sube al cielo y Dios le revela el trono de Dios y un libro, y nadie podía abrir ese libro. Si lo habéis leído el estudio que os mandé esta semana, pues un repaso del capítulo 4, capítulo 1 creo que es, del capítulo 1 hasta el capítulo 20. Y va detalladamente, pues cada evento. También habla señales psicológicas, que llegará un momento cuando todos esos terremotos, cuando todas esas pandemias, cuando todas esas guerras, todo a la vez, y cuando el mar gritará, de tal manera que dice que los hombres entrarán en angustia, Lucas 21, en temor, en desmayo, en confusión y en desvanecimiento.
de poder escuchar cómo se escucha todo eso. Y además los rumores, dice, no solamente guerra, sino también los rumores de guerra. Imagínate que estamos en guerra, pero que hay rumores que va a haber más guerra todavía. Entonces eso ya entra lo que es el miedo, el temor, y lo que dice la palabra es la desesperación y la angustia que pasarán o que pasaremos en aquella época, más bien que pasarán. Señales históricas, estuvimos viendo, hay dos señales históricas en las Escrituras, que nos habla de cómo será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acordáis? Uno es Noé y Lot. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, trabajando, casándose, es decir, en una vida natural. Y lo que le pasó a los hombres que estaban esperando que Noé había edificado el arca y que estaban esperando que lloviera, pero como no llovía, pues se reían. Lo mismo pasará ahora. Cuando uno le habla de la venida de Dios, cuando uno le habla de Dios, se ríe. El otro día paseaba yo para mi casa, por la calle de Porvenir, por ahí, y había dos amigos míos de mi oficio, alicatadores de aquella época. Entonces voy a saludarlo y salta uno como riéndose, bendíceme, 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 me da tu bendición, eso en medio de la calle, en la terraza, toda la gente así, me da tu bendición, digo, claro que te doy la bendición. Y salta el que estaba aquí al lado, me dice, qué alegría, qué bien te veo, oye, qué joven está, que esto, que lo otro, qué bien. Y empezaron a hablar, uno que era un poquito ateo, que me quería que lo bendiciera, y el otro que me conoce a mí antes de conocer yo al Señor, y que estuvo trabajando conmigo y sabías quién era yo. Y dice, pero mira, es que esto tiene que ser Dios por fuerza que ha cambiado a este hombre. Y es que, decía él, ¿no? Porque ¿quién tanto tiempo para que esté este hombre así? decía él, es que no lleva 2 días, no lleva un mes, no lleva 6 meses, no lleva 1 año, 2 años, es que lleva cerca de 40 años ya, ahora voy a cumplir 40 años, en el Señor. Ya se lo pasé, cerca de 40 años. Entonces este me defendía a mí, y el otro decía, bueno, esto que se ha reunido con un grupo y que le han comido el coco. Y dice, sí, pero el coco se lo comen 2 meses o 3, ¿no? O 1 año, 2 años, 40 años va a tener este hombre el coco comido. Si tú supieras lo que era este hombre, empezó a contar cosas de las mías de aquella época, que si me iba, que si esto, yo ni me acordaba de esas cosas ya. Este hombre sabía todo de mi vida. Estábamos trabajando fuera y por las noches pues nos escapábamos algunos, y entre ellos yo era uno de ellos, ¿no? Pero y este hombre afirmaba, ¿no? Me defendía el otro. Qué bueno, ¿no? Señales históricas. Será un momento donde pues estaremos viviendo tan normal, y así será la venida del Hijo del Hombre. La vuelta de Israel a su nación. 1948 se funda la nación de Israel de nuevo, y había 7.000 personas, y ahora mismo hay 7 millones de judíos en Israel. Y cada día vuelve más, confirmando la palabra de Ezequiel 36:24, donde dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Es una de las profecías que se está cumpliendo y que está ahí. Un despertar por el espíritu del anticristo que cambiará las leyes. ¿Cómo se están cambiando las leyes? ¿Cómo está influenciando un grupo de personas pequeños, de mujeres y de hombres, y nos está cambiando a todo el mundo? No sé si habéis escuchado el tema de Bertín, pero es que es la realidad, ¿eh? Estamos locos, decía, estamos locos, ¿esto qué es? ¿Qué país estamos viviendo? ¿Qué tal? Que un grupo de personas, poco, que han subido y cambian las leyes, están cambiando las leyes, pero esto es el espíritu del anticristo, que está cambiando lo que es las leyes, y también un espíritu contra el pueblo de Israel se despertará. De ahí hablaba Daniel de las 70 semanas. ¿Tú has entendido de las 70 semanas? ¿Lo habéis entendido? Yo me he tirado muchos años sin entenderla. Me tiene que dedicar tiempo para entender las 70 semanas. Pero claro, yo he entendido una parte, pero que hay más partes, porque es que los cristianos somos tan complicados que todos queremos tener razón en todo. Y de ahí son las posturas, en este caso las posturas con relación a lo que es la escatología. Y se han creado diferentes posturas.
La postura más acertada de las 70 semanas es que a las 69 semanas, pues da específicamente, según los historiadores, es cuando Jesús comienza su ministerio. Comienza su ministerio, porque mira, dice, 70 semanas en Daniel 9:27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos, es decir, poner fin al pecado. Eso tiene que ver con el nacimiento, ministerio y muerte de Jesucristo y su resurrección. Hasta ahí se cumplen las 69 semanas, se queda parado el tiempo, donde entra un tiempo de gracia, que no sabemos ni el día ni la hora que vendrá Jesús. Y terminamos con la última semana, que son 7 años. Eso prácticamente el 80% de los cristianos evangélicos creemos en eso, que es así. Pero hay otros que piensan de otra manera, piensan de forma histórica, que esa profecía en las 69 semanas se cumplió, empieza en el año 26. Después hubo un edicto por un emperador donde fueran todos a un sitio y Jesús está en el ministerio 3 años y medio. 3 años y medio. Después de los 3 años y medio, pues queda otros 3 años y medio que tiene que ver con el año 70, donde el templo es destruido y la ciudad es destruida. Y antes, unos 100 años antes, un general llamado Antíoco Epífanes entra en Jerusalén, suspende todo el tema de los sacrificios y todo, se convierte el templo en un gimnasio y sacrifica un cerdo en el mismo altar. Esa es la abominación desoladora, dice ellos. ¿Y qué ocurre? Dice, luchará contra el Altísimo, pero será vencido. Y esta gente dice que son vencidos porque no muere por una pelea de hombres con hombres, sino que muere este hombre cuando hace todo eso, esa abominación, muere por una enfermedad. Entonces, vencido por Dios. Eso es una de las opiniones realmente de las 70 semanas, las dos partes. La que estaba hablando es la de 69 semanas, se cumple con el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Se queda el tiempo parado, entramos en el tiempo de gracia, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Dios es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, no ha dado tiempo. Antes se tienen que cumplir las señales que ha profetizado. Y ya cada vez más se están cumpliendo las señales. Entraremos en una tribulación, ya lo veremos un poquito más adelante, y de ahí los 7 años serán los últimos 7 años que se vivirá aquí para pasar después a otro tiempo. Y pasaremos la otra parte, que son los eventos. Hemos hablado de las señales. Si tenéis alguna pregunta que hacerme o algo, podéis aprovechar. O es mucho conocimiento y uno cuando le dicen tantas cosas no sabe qué responder. Porque yo creo que será también eso, ¿no? Porque cuando te dicen tantas cosas y que a lo mejor no las has estudiado, no las has visto, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a responder? Si tiene alguna pregunta, me la podéis hacer, porque es el momento, ¿eh? Las señales si no entramos en los eventos escatológicos, los que hemos dado también. Primero estuvimos viendo las señales de los últimos tiempos, donde comenzó con la destrucción del templo, ha seguido hacia adelante, han pasado ya 2020 años, 23, han pasado todos estos años, se han dado muchas de las señales y ya estamos entrando ya en una etapa que estamos muy cerca de los eventos, donde esto se va a poner en una situación muy complicada, muy difícil, porque se dará guerra en muchos sitios, terremotos en muchos sitios, volcanes en muchos sitios, y los seres humanos no tendrán manera de solucionar esto. Habrá alborotos, habrá muchas manifestaciones con el cambio climático y con 1000 y una cosas, y la sociedad estará todo alborotada.
entonces se levantará uno. Se levantará uno, entrará con astucia y realmente prometerá paz y seguridad. Y conseguirá la paz y la seguridad. Eso será un pacto. Pero después dice que vendrá destrucción repentina, que lo hablamos. Entonces estamos en esos tiempos de señales ya muy cerca de comenzar los eventos y de la manifestación del anticristo, porque dice la Escritura que no vendrá en 2 de Tesalonicenses, es un texto muy clave, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 hasta el 8, que no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición y aquel inicuo que se levantará no por mano humana sino por la mano de Dios, la mano de Dios. Mientras que entramos en esa tribulación, la Biblia, la Escritura, nos promete que por cuanto hemos guardado su palabra de fe, Dios nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y que Dios nos guardará de la ira del Cordero. ¿Sí? Sí, como Dios nos podríamos preguntar, pues Dios ¿Sí? nos gustaría que nos explicara un poco sobre la reconstrucción del templo, porque creo que es parte de la escatología. Sí, de escatología. Sí. Y bueno, últimamente, de redes sociales, en todo, se habla mucho de que está próximo a ser construido. No sé si realmente es así. Muy bien. Dentro de lo que es las señales y el comienzo de la tribulación, una de las cosas que se hará es un pacto. Y el pacto de paz y de seguridad entrará con Israel, con Palestina, con los árabes, de tal manera que se podrá edificar el templo. Y eso es, según hay un grupo, se llama Institutos del Templo, que tienen ya todo montado. Están trabajando sobre las vacas, que tienen que ser unos colores, están trabajando todo memorado, están trabajando todo, y lo tienen todo montado, pieza por pieza. Cuando vayáis a Israel, veréis que hay una zona que tiene una moqueta y está todo el templo montado. Eso está en chiquitito, pero ellos lo tienen ya a sus medidas. Cuando llegue su tiempo, se levantará el templo y volverá a sacrificar otra vez. Y dice la Escritura que él se sentará en el templo, el diablo se sentará en el templo y va a pedir que le adore, es decir, que lo reconozcan como Dios o como el que manda. Recordáis que el anticristo estará acompañado por un falso profeta. Ese falso profeta creará una nueva religión. Y pues eso, engañará a muchos, pero a muchas personas, porque tendrá poder y hará grandes milagros. Pues el templo se levantará según las Escrituras. Algunos dicen que es un templo espiritual, otros dicen que es la iglesia, pero la Biblia dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que es el templo, que se sentará en el templo, que volverán a sacrificar, y Jesucristo habla también de la abominación desoladora, que cuando veáis todo eso, pues estar muy pendiente porque está cerca, está cerca. Algunos lo hablan históricamente, pero que bueno, aquello se quedó en el año 70. No fue una tribulación general ni mundial, fue algo local. Lo que se espera es una tribulación como nunca se ha dado, ni se dará, dice la palabra de Dios en Mateo. Mientras que ocurre todo eso, habrá un evento, y estuvimos hablando sobre arrebatamiento de la iglesia. Dios nos guardará de la ira del Cordero y nos guardará de la prueba. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, nos habla que la iglesia será arrebatada, nosotros seremos arrebatados. Primera de Corintios capítulo 15, 52 nos habla también de que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados. Digamos que estos son dos textos más que hay, pero estos son dos textos clave que hablan de arrebatamiento, donde la iglesia es arrebatada. Y en un momento, un abrir de ojos, nuestros cuerpos son transformados para poder vernos en el cielo. Arrebatamiento de la iglesia. También la gran tribulación. La gran tribulación comienza, como estoy explicando, una vez que la iglesia ha sido arrebatada, se manifestará la Trinidad satánica, donde va a exigir que le adore. Y aquellos que no le adoren, pues tendrán que pagar su precio, que estarán marcados en la frente y en las manos, como estuvimos viendo la
la semana pasada. Entonces, tomará poder para cualquier cosa que se haga, tiene que estar controlado por ellos. Y muchos pues perderán su vida. Y ahí vemos cómo se dan se desatan los sellos. Estamos viendo los 4 sellos. El primer sello sale uno montado con un caballo blanco, con un pero sin flecha, y sale para vencer y vence. El segundo quita la paz de la tierra. Hay guerra por todos lados. El tercero viene un hambre tremenda, que dice que para comprar 1 kilo de pan hace falta el salario de un día. Y el cuarto jinete lo que trae es mortandad y muerte sobre la tercera parte de la tierra. Y el quinto dice que se ve las almas de aquellos que han dado su vida en la gran tribulación, clamando a Dios, Dios que le haga justicia. Dios lo escucha y le dice que espere durante un tiempo, que espere durante un tiempo. Y el sexto sello nos habla de que hay un gran terremoto, grande, la luna se oscurece, el sol también, y los jefes, los reyes de la tierra, pues quieren esconderse de la ira del Cordero. Y no se esconden, sino que son atormentados. Y de ahí se va a despertar el séptimo sello, hay silencio por media hora en el cielo, después de todo ese jaleo y todo hay un silencio. Después los 7 toques de trompeta. Los toques de trompeta están relacionados con una estrella, con una montaña que cae, una estrella que cae al mar, se rompe la tercera parte de las naves, después cae sobre los ríos, sobre las fuentes, sobre las aguas, después sobre el sol, y así está relacionado. Son plagas que vendrán y que acontecerá en ese tiempo. Después las 7 copas de ira que son derramadas sobre el mar, sobre la fuente, sobre el sol se oscurece. Y solamente una parte del día está luz, pero lo demás está oscurecido. Después sobre el trono de la bestia, de esa gran ramera que reina, que gobierna en aquella época. Y después hay un gran terremoto en Jerusalén. El monte de los Olivos se parte por 3 partes. Y sale agua viva, dice las Escrituras. Y desde ahí el anticristo, la bestia y el falso profeta convence a las naciones para ir a un lugar determinado, Armagedón, que en hebreo es Megido, y se reúne todas las naciones allí para luchar, dice la Escritura, con el pueblo de Israel, para exterminarlo de la faz de la tierra. Y en ese momento aparece el Mesías, y dice que son pues todos muertos con el resplandor de su venida, y habla pues de este evento de la segunda venida, de la batalla de Armagedón. Mientras tanto, en el cielo, antes pasa esto, mientras tanto se ha dado el tribunal de Cristo, donde somos recompensados por nuestras obras, por nuestro trabajo, por nuestro esmero en Cristo, y dice que recibiremos nuestros galardones. La función de cada uno, pasa el tiempo y se dan lo que es las bodas del Cordero, según Efesios capítulo 5, donde una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, es presentada. Es una ceremonia que se da en el cielo. En Apocalipsis capítulo 19, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Bienaventurados que son llamados a las bodas del Cordero. Y se escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Es un evento, pero el Señor lo afirma, que no es un invento de Juan, sino que son fieles y verdaderas. Pues después de las bodas del Cordero venimos a la tierra con Jesucristo, para Jesucristo el que se enfrentará, el Mesías el que se enfrentará con la bestia y el falso profeta. Y serán vencidos, dice la palabra de Dios, y serán lanzados al lago de fuego. El anticristo, el falso profeta son lanzados al lago de fuego, y Satanás es atado durante 1000 años. 1000 años. Y de ahí comienza en la tierra el reinado de Jesucristo. Un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de larga vida, un tiempo donde habrá una ciudad determinada. ¿Se acordáis cuál es? Jerusalén, donde se adorará
allí al Señor. Y después de todo ese tiempo, estamos en Apocalipsis capítulo 20, después de ese tiempo habrá otra lucha que se habla de Gog y Magog. Gog y Magog. Y desde allí, pues bueno, está relacionado con Rusia, con Irán y con China, según la zona, y será vencido también, dice las Escrituras. Y será el diablo, Satanás, la serpiente antigua, será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Y entrará uno juicio llamado juicio en el trono blanco, donde primero serán juzgados todos los seres humanos que no están escritos en el libro de la vida. Es muy importante esto, tener en cuenta que nosotros hemos sido escritos en el libro de la vida, ¿sabéis cuándo? Desde la eternidad. Bajo la mente de Dios. De la eternidad, sí, pero hay un momento donde tú tienes que decidir aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Claro, hay un momento que tenemos que decidir nosotros. Hay una doctrina que dice, bueno, nosotros hemos sido escogidos y no te preocupes, tú ya eres salvo y ya está. No, hay un momento donde tú personalmente tienes que decidir si aceptas a Jesucristo o no aceptas el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Según Filipenses, en ese momento somos escritos en el libro de la vida, nos adapta. Dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todo aquel que le recibe, Dios le da el privilegio de ser sus hijos. Es un acto voluntariamente que nosotros tenemos que hacer. Tú y yo, a mí no me obligaron a aceptar al Señor, me lo explicaron, yo digo, yo quiero recibir al Señor. Pero mi amigo, que estaba al lado mío, me dice, yo todavía no, voy a pensar. Todavía lo está pensando. Todavía lo está pensando. La última vez lo invité a Ubrique, porque me dijo, yo quiero ir a la iglesia contigo, cuando vaya a Ubrique. Le digo, pues vale, lo invité. Pero lo invité, lo llamé y no cogía el teléfono. Y al otro día, ya el lunes me llamó, Manolo, que me dejé el teléfono en mi piso. Me dejé el teléfono en mi piso, digo, ya, claro. Eso pasa. Es un acto que tenemos que hacer. Voluntariamente, entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero mira lo que acontece en ese juicio. El mar, la muerte, entregan a los hombres. Y ahí son juzgados, y los que no están escritos en el libro de la vida, pues son lanzados al lago de fuego. Después hay otro juicio más. Primero, el cielo y la tierra son juzgados y desaparecen. En tercer lugar, es juzgado la muerte y el Hades. La muerte y el Hades, ya no se halló más lugar para ellos. No habrá muerte. Y ahí entramos en Apocalipsis capítulo 21, ¿recordad? Y no habrá llanto, lágrimas, ni dolor, ni habrá más muerte. No vamos a sufrir la muerte porque ya tendremos la vida eterna. Y entramos pues en la eternidad con Dios. Capítulo de Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Pues hasta aquí es el recorrido de la escatología personal y la escatología general. De una forma, pues podría decirlo, rápida, porque para eso necesitaríamos mucho tiempo para ver todos los textos, ver todos los detalles, pero es bueno que por lo menos tengamos un contacto con los eventos, con las señales, y ya cada uno pues vaya, cuando escuche algo, que sepa por dónde va, porque hay muchas cosas en internet y hablan de muchas cosas. Por ejemplo, tenemos algunos minutos y vamos a ver algunas diferentes posturas sobre el arrebatamiento y la segunda, en este caso la segunda venida. Hay algunos que los amilianistas creen amilianistas. Para ellos este suceso sucederá en el mismo evento que la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento y la segunda venida serán un mismo evento. Nosotros hemos visto que son dos eventos. Pues esto viene de San Agustín. San Agustín pues dijo que sería amilianista, que no habría un milenio literal. Entonces pone los dos eventos en el mismo lugar. Cuando venga Cristo para llevarse a la iglesia, pues será cuando Cristo venga. Y hay una gran diferencia, mientras que en el arrebatamiento la iglesia es llevada ¿a dónde? Al cielo. Y en la segunda venida la iglesia viene del cielo
a la tierra. Por eso no se pueden dar los dos en el mismo lugar. Hay una gran diferencia, ¿lo veis? Es sencillo, pero para ellos no. Ellos creen que las dos cosas son un mismo evento. Hay otro que cree post-tribulacionista, que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y después de la gran tribulación. Es decir, hay alguno que cree que el arrebatamiento se dará después de la gran tribulación, cuando viene el Señor. Por eso es post-tribulacionista, es decir, después de la tribulación. Hay otros que creen, estamos nosotros ahí cerca de ellos, que creen que será antes de la gran tribulación. Se le llama antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación. Pero hay otros también que creen que son semi-tribulacionistas o en medio de la gran tribulación. Estas son las tres posturas que hay. Hay tres posturas, hay otra más que la comparto ahora, pero una es el arrebatamiento se da con el mismo evento, los dos iguales. Otro que será después de la gran tribulación, es decir, la iglesia pasa por la gran tribulación. Otro que se da antes de la gran tribulación y otro en medio. Mira, todo eso complicado es así. Antes, medio y después. Pero queda otra postura más. Y es presira del Cordero. Presira del Cordero. Es decir, antes que se manifieste la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, decían toda esa gente, escóndenos de la ira del Cordero. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 19, nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Nosotros no vamos a pasar por la ira del Cordero, vamos a pasar por tribulación, estamos pasando por tribulación, muchas personas han muerto en tribulación, cristianos, han dado su vida por Cristo, muchas de ellas, pero lo que no vamos a pasar nosotros por la ira del Cordero. Antes que se manifieste la ira del Cordero, cuando hablo de la ira del Cordero es cuando se desatan los sellos, se desatan las trompetas, se desatan las copas de ira. Cuando la tierra ha sido tan engañada, la tierra está tan mal, Dios va a defender a la humanidad. Va a defenderlo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel clamará a Dios y la iglesia también clamará a Dios. Cuando la iglesia clamemos a Dios por un arrebatamiento para que Dios nos guarde de la tierra, de lo que estamos pasando en esta tierra, del sufrimiento de la tierra, entonces realmente cuando se manifestará. Ahora no. Ahora tú le preguntas a cualquiera, te dice, ¿tú quieres que venga el arrebatamiento? Dice, espera un poquito, ¿no? Espera un poquito que los niños crezcan, que tenga un trabajo, que me case, que disfrute mi mujer, que me disfrute. No hay un despertar por el arrebatamiento. No hay un despertar, no estamos sufriendo en la tierra, no, por lo menos nosotros. Hay otros que sí, están siendo perseguidos, están dando su vida. Nosotros no. Nosotros estamos viviendo cómodamente. No tenemos más compromiso, venimos a la iglesia, nos vamos y ya está. Venimos el domingo. Entonces, si estuviéramos perseguidos, si tuviéramos que dar la vida por nuestra fe, si estuviéramos en guerra, si estuviéramos en tribulación, si estuviéramos en terremoto, todas estas cosas, clamaría, Señor, llévanos ya de aquí ya, quítenos de aquí. Entonces Dios escuchará lo que es la oración, ¿no? Pues bueno, podía seguir, pero lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque ya son 1:15, pero podéis aprovechar si tenéis algo que decir o aportar, en este caso, con relación a la escatología.